Lo que ha hecho Alberto Núñez Feijóo en el ámbito europeo no puede entenderse como un error aislado ni como una discrepancia legítima dentro del juego político normal. Es algo mucho más grave, una decisión consciente de anteponer la estrategia partidista del Partido Popular a los intereses generales de España. Cuando un líder de la oposición cruza esa línea, no está ejerciendo control democrático, está debilitando deliberadamente la posición del país fuera de sus fronteras. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. El PP no solo ha dejado de actuar como partido de Estado, ha pasado a comportarse como un actor dispuesto a perjudicar a España con tal de erosionar al gobierno. Feijóo ha construido su discurso europeo sobre una idea peligrosa, que cuanto peor le vaya a España en Europa, mejor le irá a él en la política interna. Esa lógica no es nueva, pero rara vez se había explicitado con tanta claridad. En lugar de defender una posición común, en lugar de sumar fuerzas para fortalecer la voz española en Bruselas, Feijóo ha optado por alinearse con intereses ajenos y con sectores de la derecha europea que no esconden su desprecio por los países del sur. No es una cuestión ideológica abstracta, es una decisión concreta que tiene consecuencias reales. España no es un actor menor en la Unión Europea. Es una de las principales economías, un país clave en el equilibrio político y una pieza fundamental en la estabilidad del proyecto comunitario. Cada vez que un líder español va a Europa a hablar mal de su propio país, a cuestionar su credibilidad o a bloquear acuerdos que benefician al conjunto, está debilitando esa posición. Feijóo lo sabe. Y aún así lo hace. No por desconocimiento, sino por cálculo. El Partido Popular intenta justificar esta estrategia presentándola como una defensa de la legalidad o de los valores europeos. Pero esa coartada no resiste el más mínimo análisis. La legalidad europea no se defiende boicoteando acuerdos que benefician a España, ni alineándose con gobiernos que utilizan Europa como instrumento de castigo político. Los valores europeos no se fortalecen debilitando a tu propio país para ganar ventaja electoral. Lo que hace Feijóo no es europeísmo, es oportunismo. Esta actitud marca una ruptura clara con una tradición que, con matices, había existido en la política española, la de mantener una cierta unidad básica en asuntos estratégicos de política exterior. Incluso en los momentos de mayor confrontación interna, existía el consenso de que España debía presentarse en Europa con una posición sólida. Feijóo rompe ese consenso. Decide utilizar Europa como campo de batalla interna, aunque eso implique que España pierda peso, influencia y capacidad de negociación. La gravedad de esta deriva no está solo en el gesto concreto, sino en el mensaje que envía. Envía el mensaje de que España no es fiable porque su principal partido de la oposición trabaja activamente para desacreditarla. Envía el mensaje de que los acuerdos alcanzados por el gobierno pueden ser saboteados desde dentro. Envía el mensaje de que la política interna española es tan destructiva que incluso se lleva por delante los intereses comunes. Ese mensaje no pasa desapercibido en Bruselas, aunque Feijóo pretenda minimizarlo. El PP intenta presentar esta estrategia como una forma de presión legítima, pero confunde oposición con sabotaje. Oponerse no significa dañar al país, significa ofrecer alternativas. Y en este caso, el PP no ofrece ninguna alternativa europea distinta, solo ofrece bloqueo. No plantea una Europa más justa, más solidaria o más eficaz. Plantea una Europa utilizada como ariete contra el gobierno español, aunque eso suponga retrocesos para la ciudadanía. Feijóo habla de patriotismo con frecuencia, pero su concepto de patria se diluye en cuanto entra en juego su ambición política. Defender los intereses de España no es atacar al gobierno en foros internacionales, es fortalecer la posición del país independientemente de quien gobierne. Cuando Feijóo actúa contra esos intereses, deja claro que su patriotismo es condicional. Ama a España siempre que España coincida con su estrategia. Esta forma de hacer política no es casual, responde a una transformación profunda del Partido Popular. El PP de Feijóo ya no busca ser una alternativa institucional sólida, busca competir en radicalidad y en agresividad con otras derechas europeas. En ese camino, Europa deja de ser un espacio de cooperación y se convierte en un escenario de confrontación. España deja de ser un sujeto a defender y pasa a ser un instrumento más en la lucha interna por el poder. El problema es que Europa no funciona como la política nacional. Las facturas se pagan. Las posiciones se recuerdan. Las alianzas se construyen a largo plazo. Cuando un líder político actúa contra los intereses de su país, eso no se borra con un cambio de discurso posterior. Queda registrado. Queda incorporado a la percepción que otros gobiernos y otras instituciones tienen de España. Feijóo está hipotecando el futuro para ganar titulares hoy. Este primer tramo del análisis deja clara una idea esencial.
El PP no ha tocado fondo por un error, ha tocado fondo porque ha asumido que dañar a España es un precio asumible si con ello se desgasta al gobierno. Esa es una línea roja que no debería cruzarse nunca. No es una cuestión de izquierda o derecha, es una cuestión de responsabilidad histórica. Y Feijóo la ha cruzado sin titubeos. Aquí comienza el retrato de una oposición que ha renunciado a ser útil al país. Una oposición que ha decidido que Europa no es un espacio común, sino un arma. Y cuando un partido utiliza Europa contra su propio país, no solo pierde credibilidad, pierde algo más grave, la legitimidad para hablar en nombre de los intereses de España. La decisión de Alberto Núñez Feijóo de actuar en Europa contra los intereses de España no es fruto de la improvisación ni de un mal cálculo puntual, es el resultado de una estrategia política muy concreta que el Partido Popular ha ido consolidando en los últimos años. Convertir cualquier escenario, incluso el internacional, en un campo de batalla para desgastar al gobierno, aunque eso implique dañar al propio país. Esta lógica supone una ruptura profunda con lo que históricamente se entendía como responsabilidad de Estado y marca un punto de inflexión peligroso en la política española. Feijóo sabe perfectamente cómo funciona la Unión Europea. Sabe que Bruselas no es un plató de televisión ni una extensión del Parlamento español. Sabe que las posiciones que se adoptan allí tienen consecuencias económicas, políticas y diplomáticas a medio y largo plazo. Sabe que cada gesto queda registrado y que la credibilidad de un país se construye con coherencia, no con ruido. Y aún así, decide actuar como si Europa fuera solo otro escenario más donde lanzar ataques internos. Esa elección no es ingenua, es deliberada. El PP intenta justificar esta deriva afirmando que Europa debe saber lo que pasa en España. Pero esa frase es profundamente tramposa. Europa no necesita que la oposición española vaya a desacreditar al país para informarse. Europa dispone de instituciones, informes, mecanismos de control y diálogo permanente con el gobierno. Lo que hace Feijóo no es informar, es erosionar. No va a Bruselas a mejorar España, va a Bruselas a empeorar la percepción de España para que eso tenga rédito en la política interna. Esa diferencia es fundamental. Cuando Feijóo cuestiona acuerdos, bloquea consensos o se alinea con sectores de la derecha europea que mantienen una visión punitiva hacia los países del sur, no está defendiendo un modelo alternativo de Europa, está debilitando la posición negociadora de España. Está diciendo, en la práctica, que España no merece confianza porque su propio principal partido de la oposición no la respalda. Ese mensaje es devastador, porque alimenta prejuicios históricos y refuerza narrativas que siempre han perjudicado al país. España ha sufrido durante décadas una mirada condescendiente, y en ocasiones, abiertamente hostil dentro de determinados sectores europeos. Superar esa imagen ha requerido años de trabajo diplomático, de estabilidad institucional y de credibilidad política. Cada vez que un líder español va a Europa a desacreditar a su propio país, se reactivan esos estereotipos. Feijóo no puede ignorarlo. Si lo hace, es porque considera que el daño colateral es asumible si con ello debilita al gobierno. El argumento del PP de que no se puede ser cómplice del gobierno en Europa es otro ejemplo de confusión interesada. Defender los intereses de España no equivale a respaldar sin matices al gobierno. Equivale a no cruzar ciertas líneas. Hay una diferencia enorme entre discrepar en el ámbito interno y sabotear la posición internacional del país. Feijóo no se limita a discrepar, actúa activamente para dificultar que España avance en Europa. Eso no es oposición, es obstrucción estratégica. Esta forma de actuar rompe con una tradición básica de la política exterior española, la de mantener una mínima unidad en los asuntos clave. Esa unidad no implicaba ausencia de crítica, implicaba responsabilidad. Implicaba entender que, en Europa, el país está por encima del partido. Feijóo rompe ese principio y lo hace además con una naturalidad inquietante, como si no existiera ninguna frontera entre el interés general y el interés partidista. La deriva del PP no se explica solo por Feijóo como individuo, sino por la presión de un ecosistema político cada vez más radicalizado. El Partido Popular compite hoy con otras derechas que han normalizado el discurso antipolítico, el sabotaje institucional y la deslegitimación constante del adversario. En esa competición, la moderación deja de ser rentable. Feijóo, lejos de contener esa dinámica, se adapta a ella. Y en esa adaptación, Europa deja de ser un espacio de cooperación y se convierte en un arma arrojadiza. El problema es que Europa no es un escenario neutro. Las decisiones que se toman allí afectan directamente a la vida de millones de personas. Fondos europeos, políticas energéticas, reglas fiscales, inversión, empleo, estabilidad económica.
Cuando el PP actúa para bloquear o desacreditar a España en ese ámbito, no está dañando a un gobierno abstracto, está dañando a la ciudadanía. Ese daño no siempre es inmediato ni visible, pero existe y se acumula. Feijóo intenta cubrir esta estrategia con un discurso de defensa de Europa, pero ese discurso se desmorona cuando se analizan sus alianzas. No se alinea con fuerzas europeas que buscan una mayor cohesión o solidaridad, se alinea con quienes apuestan por una Europa dura, jerárquica y punitiva. Esa elección no es casual. Es coherente con una visión ideológica que acepta sin problemas que España pierda margen si eso sirve para golpear al gobierno progresista. Esta actitud también tiene un efecto corrosivo sobre la imagen de España como socio fiable. Los gobiernos europeos saben que los ciclos políticos cambian, pero necesitan confiar en que los compromisos básicos se respetan. Cuando la principal fuerza de la oposición actúa como si esos compromisos fueran prescindibles, la confianza se resiente. Feijóo está enviando el mensaje de que España puede convertirse en un país imprevisible, donde los acuerdos dependen del color político de cada momento. Ese mensaje es letal para cualquier estrategia a largo plazo. Además, esta forma de actuar debilita la posición de España en futuras negociaciones. Cada vez que el PP boicotea o desacredita, reduce la capacidad del país para exigir solidaridad cuando la necesite. Europa funciona también por memoria política. Los gestos cuentan. Y los gestos de Feijóo están siendo observados, evaluados y archivados. No se borran cuando cambia el titular. La retórica patriótica del PP queda completamente vacía ante estos hechos. Hablar de España mientras se actúa contra sus intereses es una contradicción insalvable. El patriotismo no consiste en ondear banderas, consiste en proteger la posición del país incluso cuando no gobiernas. Feijóo ha decidido lo contrario, utilizar España como moneda de cambio en su estrategia de desgaste. Esa decisión marca un antes y un después. Este segundo tramo del análisis muestra que el problema no es un desacuerdo concreto en Europa, sino un cambio de paradigma en la oposición española. El PP ha dejado de concebirse como alternativa de gobierno responsable y ha pasado a concebirse como fuerza de bloqueo. Una fuerza dispuesta a sacrificar intereses comunes si con ello gana ventaja política. Esa lógica es profundamente peligrosa porque normaliza el daño como herramienta. Cuando un partido asume que empeorar la posición internacional de su país es un daño aceptable, ha cruzado una línea que no debería cruzarse en democracia. Feijóo no solo la cruza, la normaliza. Y al hacerlo, arrastra al PP a una deriva que lo aleja cada vez más de la idea de partido de Estado. Aquí se consolida una conclusión incómoda pero necesaria. El PP no está tocando fondo por un error táctico, está tocando fondo porque ha asumido una lógica destructiva. Una lógica en la que Europa deja de ser un espacio común y se convierte en un arma contra España. Y cuando un partido llega a ese punto, el problema ya no es solo político, es histórico. La actuación de Alberto Núñez Feijóo en Europa no solo daña los intereses inmediatos de España, sino que revela una concepción profundamente empobrecida de lo que significa ejercer la oposición en una democracia madura. Feijóo no se limita a discrepar del gobierno, ni siquiera a criticarlo con dureza, decide algo mucho más grave: internacionalizar el conflicto interno y convertir la política europea en una prolongación de la batalla partidista nacional. Ese salto cualitativo es el que marca el verdadero punto de inflexión y el que explica por qué cada vez más sectores perciben que el Partido Popular ha cruzado una línea peligrosa. Europa no es un escenario neutral donde cada país juega solo para sí mismo. Es un espacio de equilibrios delicados, de alianzas complejas y de negociaciones prolongadas. La fuerza de un país en ese contexto depende tanto de su peso económico como de la estabilidad y coherencia de su sistema político. Cuando el líder de la oposición española actúa como si Europa fuera un tribunal al que hay que acudir para desacreditar al gobierno propio, está transmitiendo una imagen de fragilidad institucional que perjudica a todos, gobierne quien gobierne. Feijóo insiste en presentarse como un político moderado y responsable, pero su comportamiento en Europa desmiente ese relato. La moderación no consiste en suavizar el tono mientras se socavan los intereses del país, consiste en saber distinguir entre la crítica legítima y el daño irreversible. Feijóo no solo no distingue, sino que parece haber asumido que el daño es un instrumento válido de presión. Esa lógica no es moderada, es profundamente irresponsable. El PP intenta justificar esta estrategia apelando a la idea de que Europa debe intervenir ante lo que consideran problemas internos de España. Ese planteamiento es especialmente grave porque rompe con un principio básico de soberanía democrática. Los conflictos políticos internos deben resolverse dentro del marco institucional del país, no mediante la intervención interesada de actores externos. Feijóo, al llevar el conflicto a Bruselas,
no fortalece la democracia, la debilita, porque sugiere que las instituciones españolas no son suficientes para resolver sus propios desacuerdos. Esta forma de actuar tiene además un efecto corrosivo sobre la percepción internacional de España. Los socios europeos observan con preocupación cuando un país traslada sus conflictos internos al exterior de forma tan agresiva. No interpretan ese gesto como valentía, sino como inestabilidad. Y la inestabilidad es uno de los factores que más penaliza a un país en términos de influencia y credibilidad. Feijóo, en su afán por desgastar al gobierno, está alimentando esa percepción. El daño no se limita al corto plazo. Europa funciona con memoria. Las posiciones que se adoptan hoy condicionan las alianzas de mañana. Cuando el PP se alinea con sectores que históricamente han defendido políticas perjudiciales para España, está sembrando desconfianza que luego será muy difícil revertir. Feijóo parece olvidar que algún día puede gobernar y necesitar el apoyo de esos mismos socios a los que hoy ofrece un relato de país dividido y debilitado. Esta estrategia también revela una contradicción profunda en el discurso del PP sobre España. Por un lado, se presenta como defensor de la unidad nacional y de los intereses del país. Por otro, actúa de manera que fragmenta la imagen de España en Europa y reduce su capacidad de negociación. Esa contradicción no es accidental, es el resultado de una jerarquía de prioridades donde el interés partidista está siempre por encima del interés general. El comportamiento de Feijóo en Europa no se entiende sin analizar la evolución interna del Partido Popular. El PP ya no aspira a ser un partido de gobierno en el sentido clásico, aspira a ser un partido de oposición permanente, incluso cuando gobierne. Ha asumido un estilo de confrontación continua que no distingue entre instituciones propias y ajenas. En ese esquema, Europa deja de ser un espacio de cooperación y pasa a ser una herramienta más de desgaste. Esa transformación explica por qué el PP ha perdido la noción de los límites. El problema es que esos límites existen, aunque Feijóo actúe como si no. Existen porque hay consecuencias. Cada vez que España pierde peso en una negociación europea, cada vez que se duda de su estabilidad, cada vez que se cuestiona su fiabilidad, alguien paga el precio. Ese alguien no es el gobierno de turno, es la ciudadanía. Son los trabajadores, las empresas, las regiones que dependen de fondos europeos, los sectores que necesitan una Europa cohesionada. Feijóo está jugando con todo eso como si fuera irrelevante. La comparación con etapas anteriores resulta inevitable. En momentos críticos, incluso con gobiernos de distinto signo, existía un consenso básico sobre la necesidad de proteger la posición internacional de España. Ese consenso no era un acto de cortesía, era una estrategia de país. Feijóo lo rompe sin ofrecer nada a cambio. No propone una Europa diferente, no plantea una estrategia alternativa para España. Solo ofrece bloqueo y desgaste. Esa ausencia de proyecto es tan reveladora como el daño causado. Además, esta deriva refuerza a las derechas más reaccionarias de Europa, aquellas que ven a países como España como socios de segunda. Al alinearse con ellas, el PP no solo perjudica a España, legitima un modelo europeo desigual y jerárquico que históricamente ha castigado a los países del sur. Feijóo parece dispuesto a aceptar ese castigo si con ello logra erosionar al gobierno progresista. Esa disposición dice mucho de su escala de valores políticos. El discurso de Feijóo intenta disfrazar esta estrategia como una defensa de la legalidad o del orden institucional. Pero la legalidad no se defiende debilitando al propio país en foros internacionales. El orden institucional no se fortalece trasladando conflictos internos al exterior. Lo que se defiende así no es la ley, es una posición de poder partidista. Y cuando se utiliza Europa para eso, se está instrumentalizando una institución que debería servir para lo contrario, para la cooperación y la estabilidad. Este tercer tramo del análisis pone de manifiesto que el PP no está tocando fondo por un error puntual, sino por una deriva sostenida. Una deriva en la que se ha normalizado el sabotaje como forma de oposición. Una deriva en la que se ha perdido la noción de interés general. Una deriva en la que Europa se convierte en un arma contra España. Eso no es una exageración retórica, es una descripción de los hechos. Feijóo puede intentar presentarse como estadista, pero los estadistas no actúan contra los intereses de su país cuando no gobiernan. Los estadistas entienden que hay líneas que no se cruzan. Feijóo ha demostrado que está dispuesto a cruzarlas si el beneficio partidista lo compensa. Esa elección lo define políticamente y define también al PP que dirige. Aquí el análisis avanza hacia una conclusión inevitable. Cuando un partido asume que dañar a su propio país en Europa es una estrategia válida, ha perdido el norte político.
Ha dejado de pensar en términos de país y ha pasado a pensar exclusivamente en términos de poder. Y ese cambio no es menor, porque tiene consecuencias duraderas que van mucho más allá de una legislatura. Este tramo deja clara una advertencia: la política europea no es un juego de suma cero donde todo vale. El recorrido que ha hecho Alberto Núñez Feijóo llevando la confrontación política española al terreno europeo culmina en una conclusión inquietante. El Partido Popular ha asumido que los intereses de España son negociables y eso le permite erosionar al gobierno. No se trata ya de un exceso retórico ni de una mala lectura del contexto internacional, se trata de una renuncia consciente a ejercer un papel de oposición responsable. Y cuando una fuerza política renuncia a esa responsabilidad, lo que está poniendo en riesgo no es solo su credibilidad, sino el equilibrio institucional del país. Europa observa con atención este tipo de comportamientos. No desde la ingenuidad ni desde la neutralidad absoluta, sino desde la lógica de los intereses y de la estabilidad. Cuando el principal partido de la oposición de un país actúa como si el debilitamiento de su propio Estado fuera un daño colateral asumible, la pregunta que surge en Bruselas no es quién tiene razón en la política interna española, sino si España es un socio fiable a medio y largo plazo. Esa duda es devastadora porque afecta a todas las áreas: inversión, negociación presupuestaria, alianzas estratégicas y capacidad de influencia. Feijóo intenta presentarse como alguien que dice en Europa lo que no se puede decir en España, pero esa pose es profundamente engañosa. En realidad, lo que hace es decir en Europa lo que no puede sostener con mayoría democrática en España. En lugar de construir una alternativa política sólida y competir en el terreno electoral, opta por externalizar el conflicto, buscando apoyos fuera para compensar su debilidad dentro. Esa estrategia no solo es políticamente pobre, es institucionalmente peligrosa. El problema de fondo es que Feijóo parece haber asumido una lógica de desgaste permanente en la que no existen bienes comunes que proteger. Todo es instrumente la Isabel, incluso la posición internacional de España. En ese esquema mental, Europa deja de ser un proyecto compartido y pasa a ser un tablero donde se mueven fichas sin importar el coste. Pero la política europea no funciona así. No es un juego abstracto. Las decisiones que se toman allí afectan a la vida cotidiana de millones de personas. Y cada gesto de confrontación irresponsable tiene un impacto acumulativo. Este comportamiento también revela una profunda inseguridad política. Un líder seguro de su proyecto no necesita debilitar a su país para ganar terreno. Un líder con una alternativa clara compite en ideas, en programas y en credibilidad interna. Feijóo, en cambio, parece haber aceptado que no puede ganar ese terreno en España y busca compensarlo erosionando la posición del gobierno fuera. Esa huida hacia adelante no fortalece al PP, lo desnuda. La insistencia del Partido Popular en justificar estas maniobras como defensa de Europa es especialmente cínica. Defender Europa no es alinearse con quienes quieren una unión fragmentada, desigual y punitiva. Defender Europa no es utilizar las instituciones comunitarias como instrumento de castigo político interno. Defender Europa es reforzar la cooperación, proteger la cohesión y garantizar que los países miembros actúan con responsabilidad. Feijóo hace exactamente lo contrario mientras envuelve sus actos en una retórica vacía. Esta deriva tiene además un efecto pedagógico muy negativo. Normaliza la idea de que todo vale en política, incluso perjudicar al país si eso da ventaja electoral. Ese mensaje cala, se extiende y degrada la cultura democrática. Si la oposición actúa así, ¿por qué no hacerlo desde otros ámbitos? ¿Por qué respetar límites cuando se pueden cruzar sin consecuencias inmediatas? Feijóo no solo daña la posición de España en Europa, daña la idea misma de responsabilidad política. El PP ha intentado durante años presentarse como un partido de Estado. Esa etiqueta se desmorona cuando se analizan los hechos. Un partido de Estado no actúa contra los intereses estratégicos del país. Un partido de Estado no utiliza foros internacionales para debilitar a su propio gobierno. Un partido de Estado entiende que hay líneas que no se cruzan, incluso en la oposición. Feijóo ha demostrado que para él esas líneas no existen. El resultado de esta estrategia es un PP cada vez más aislado, no solo en España, sino también en Europa. Porque los socios europeos distinguen entre la crítica legítima y el sabotaje. Y cuando detectan lo segundo, toman nota. Puede que hoy Feijóo consiga titulares y aplausos en determinados círculos ideológicos, pero mañana necesitará algo más que ruido para sentarse a negociar. Y entonces descubrirá que la confianza perdida no se recupera fácilmente. Este cierre del análisis deja una conclusión clara y difícil de esquivar. El Partido Popular ha tocado fondo no por una derrota electoral, sino por una deriva ética y política.
Ha asumido que el interés general es secundario frente a la lucha por el poder. Ha aceptado que Europa puede ser utilizada contra España. Y ha normalizado una forma de oposición que no construye, solo destruye. Feijóo podrá seguir repitiendo que actúa por responsabilidad, pero sus actos dicen lo contrario. Dicen que ha elegido el camino corto del desgaste en lugar del camino largo de la construcción política. Dicen que ha preferido el aplauso inmediato de ciertos sectores antes que la defensa de los intereses del país. Dicen, en definitiva, que ha renunciado a ejercer un liderazgo a la altura del momento histórico. España necesita una oposición fuerte, crítica y exigente. Pero necesita también una oposición leal al país, no al revés. Cuando esa lealtad se rompe, cuando el cálculo partidista se impone al interés común, el daño trasciende a cualquier gobierno concreto. Afecta a la posición de España en el mundo y a la calidad de su democracia. Este guión se cierra con una advertencia clara. Europa no es un campo de batalla para las guerras internas, es un espacio donde se juega el futuro colectivo. Utilizarla contra los intereses de España es una irresponsabilidad histórica. Y cuando un partido asume esa irresponsabilidad como estrategia, no está demostrando fuerza, está demostrando debilidad. El PP de Feijóo no toca fondo por casualidad, toca fondo porque ha decidido hacerlo.